grabando. A ver, ya se está grabando la sesión. Ya hemos admitido a todos y ahora vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar la clase con lo que es el dolor lumbar para diferenciar lo que es el dolor mecánico del dolor inflamatorio y algunos red flags que es necesario que conozcan. Con respecto a la definición, el dolor lumbar no es otra cosa que el dolor como tal que se señala en la parte baja de la espalda y que puede ser causado por diferentes trastornos relacionados a las partes anatómicas que ahí se ubican, como son las vértebras lumbares, o tejidos blandos como son en músculos, ligamentos, nervios o discos intervertebrales. Con respecto a la incidencia, se dice que hasta el 80% de la población va a experimentar en algún momento de su vida este dolor lumbar. Respecto a la clasificación, se va a clasificar de acuerdo a la forma en que se presenta o tiempo que dura. Va a ser un dolor agudo si dura menos de un mes, subagudo se dura entre un mes y 3 meses, y crónico cuando dura más de 3 meses o de 12 semanas. De acuerdo a las características del dolor, puede ser mecánico o inflamatorio. Mecánico cuando se incrementa con el movimiento e inflamatorio cuando se incrementa más bien en el reposo. La lumbalgia aguda suele tener un buen pronóstico, generalmente se autolimita o remite sin necesidad de algún procedimiento, basta con el reposo o uso de antiinflamatorios, y generalmente no se suele extender más de 2 meses, y existe inclusive un porcentaje alto en los cuales no se encuentra una causa subyacente. Con respecto a las señales de alerta o red flags que deben de tener en lo que es un dolor lumbar, se señalan en esta diapositiva. Si es que el primer episodio ocurre antes de los 20 años o después de los 50 años, ya sería una bandera roja o señal de alerta. Si es que el dolor es tipo inflamatorio, o sea que se incrementa con el reposo y disminuye con el movimiento. Si es que hay presencia de fiebre. Si es que hay historia previa de cáncer o neoplasias, si es que el paciente está tratado con esteroides, si es que está utilizando inmunosupresores, si es que ha perdido de peso sin una causa aparente, si es que hay déficits neurológicos o si hay traumatismos previos. Ustedes tienen que tratar de identificar y reconocer qué pacientes suele tener más un dolor inflamatorio y qué pacientes suelen tener más un dolor mecánico. Suele ser inflamatorio en pacientes jóvenes con una edad menor a 40 años. El inicio suele ser más bien insidioso, se va a alterar más en el sueño, va a haber rigidez matutina, va a mejorar con el movimiento, va a empeorar con el descanso. Con respecto a la irradiación al dolor, suele ser más bien un dolor difuso, y pueden estar alterados otros órganos, como por ejemplo la piel en el caso de psoriasis, alteraciones a nivel de genitales o mucosas como la enfermedad de Beckett. También puede haber fiebre, si es que es una enfermedad más bien sistémica. Con respecto a los análisis, suelen elevarse los reactantes de fase aguda, como son BCG y PCR, y en el caso de las espondiloartritis pueden estar marcadores positivos como el HLB27. En el caso de las radiografías, lo que vamos a encontrar es presencia de inflamación a nivel de sacroiliacas que se manifiesta con una disminución del espacio articular, o a nivel de la columna pueden haber sindesmofitos o cuadratura lumbar, y suele afectar sobre todo a varones jóvenes. En cambio, los dolores lumbares mecánicos afectan más bien a poblaciones mayores, suelen estar sobre todo en pacientes mayores, aunque se puede dar en todo el rango de la vida, de 15 hasta los 90 años. El inicio suele ser agudo, va a empeorar más bien con el ejercicio y va a mejorar con el reposo. Si es que hay compromiso radicular, puede haber la presencia de un dolor irradiado. Con respecto a la analítica, no suelen haber alteraciones, y lo que vemos en las placas van a ser más bien osteofitos o disminución de los espacios intervertebrales, y se va a asociar más con diagnósticos tipo espondiloartrosis, estenosis del canal o lumbalgias crónicas inespecíficas.
Ahora, con respecto a cuándo pensamos que hay una lumbalgia inflamatoria, pensaremos en una lumbalgia inflamatoria en pacientes jóvenes, menores a 40 años, con un comienzo insidioso, suele haber dolor sobre todo en la noche, suele ser crónico, prolongarse más de 3 meses, va a haber rigidez matutina axial, la cual puede superar a 30 minutos, no se va a aliviar con el reposo, ya que estamos diciendo que el dolor inflamatorio más bien empeora con el reposo, pero sí se va a aliviar con el ejercicio físico. Va a mejorar si es que el paciente consume antiinflamatorios y como se presenta el reposo, muchas veces va a obligar al paciente a que se levante de la cama durante la noche. Existen una serie de criterios de clasificación de una lumbalgia inflamatoria según ASAS, que deben de haberlo visto también en las espondiloartropatías, en las cuales deben estar presentes por lo menos 2 de estos 4 criterios en pacientes que tengan lumbalgias crónicas y que se presenten antes de los 45 años. Y estos criterios van a ser que haya una rigidez matutina mayor a 30 minutos, que mejore con el ejercicio, pero no con el reposo, que se despierte en la segunda parte de la noche por el dolor, o que haya un dolor en la nalga más bien alternante. ¿Cuáles son las causas de lumbalgia de origen inflamatorio? En primer lugar, vamos a tener a las espondilitis anquilosantes, pero también pueden estar presentes en otro tipo de espondiloartropatías, como son la que se presenta en la artritis reactiva o en la artritis psoriásica. La artritis que se relaciona a la enfermedad inflamatoria intestinal, como aquella que ocurre en la enfermedad de Crohn o en la colitis ulcerosa, la espondilitis anquilosante de comienzo juvenil o espondiloartropatías inflamatorias axiales no radiológicas. Y en otras donde puede haber lumbalgia inflamatoria, aunque es menos frecuente, vamos a tener el síndrome SAPO, en la cual hay sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis, la enfermedad de Whipple, que se comporta más como una artritis reactiva, o la enfermedad de Beckett, en la cual se inflaman los vasos sanguíneos. Con respecto a las pruebas complementarias, ¿qué le puedo pedir a un paciente que tiene una lumbalgia inflamatoria? En primer lugar, lo que tenemos a la mano son las radiografías de sacroiliacas anteroposteriores, se suele pedir en posición de Ferguson, y también podemos pedir radiografías de columna lumbosacra en posición anteroposterior y lateral. También dentro de las imágenes se puede pedir gamografía de sacroiliacas, aunque no es una técnica de imagen muy específica. También se puede pedir tomografía computarizada de sacroiliacas, en la cual podemos observar si es que hay erosiones o no, independientemente de que haya inflamación activa o no. Pero la prueba más importante y más temprana que puede detectar inclusive el edema óseo antes de que se produzcan cambios radiológicos viene a ser la resonancia magnética. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una prueba que es más costosa y a veces en algunos lugares no suele estar disponible. Estos son los cambios que se pueden ver en una radiografía. Por ejemplo, vemos que va a haber una disminución e irregularidad de las sacroiliacas, que va a ser bilateral. Y si es que lo llevamos a resonancia magnética, estas imágenes iniciales pueden representar ya en resonancia magnética un importante edema óseo a nivel de las sacroiliacas. Con respecto a cuál es el algoritmo que se debe hacer cuando tenemos un paciente con lumbalgia crónica que tiene una probabilidad de tener una espondiloartropatía o sospechamos que de esta lumbalgia crónica, como ya dijimos, un porcentaje bajo de pacientes puede ser una espondilitis inflamatoria. Nos preguntamos si es que el paciente cumple la característica clínica de empeorar al reposo, de una rigidez matutina axial mayor a 30 minutos, de que mejore con el ejercicio. Si cumple con estos criterios, debemos de solicitar una radiografía de sacroiliacas y si es que encontramos cambios característicos, vamos a dar un diagnóstico definitivo de una espondiloartropatía anquilosante, si es que tiene además clínica. También debemos de evaluar si es que la radiografía es negativa, si el paciente tiene otras características clínicas. Dentro de ellas vamos a encontrar
talalgia o entesitis, dactilitis, uveitis, historias familiares de enfermedades autoinmunes, enfermedad intestinal, dolor inflamatorio en nalga alternante, sinovitis asimétrica, elevación de reactantes de fase aguda, como son el BCG y PCR, y que tenga buena respuesta antiinflamatorios. Si el paciente cumple con 3 o más de estas características, el porcentaje de que tenga una espondilotropatía axial inflamatoria es alto, hasta un 95%. Si es que solo cumple con 1 o 2 características, podemos apoyarnos en el uso del HLV27, ya que se presenta en estos pacientes con frecuencia. Si no tiene ninguna característica clínica, igual podemos solicitar un HLV27 y también una resonancia magnética. Vamos a presentar este pequeño caso clínico para que se familiaricen con este tipo de patologías. Tenemos un paciente que viene a la consulta con un dolor en región lumbar desde hace 6 meses. Con respecto a la historia de la enfermedad, es un varón de 32 años que ha estado previamente sano, que presenta un dolor lumbar de inicio insidioso y no tiene traumas. Y la característica del dolor inflamatorio está acá porque señala que el dolor empeora en reposo y mejora con la actividad física, y además refiere una rigidez matutina de aproximadamente 40 minutos. Niega irradiación radicular, niega síntomas neurológicos. En los últimos meses ha notado además dolor en nalgas alternantes. Cuando hablamos de dolor en nalgas, estamos hablando de que probablemente hay un dolor de origen a nivel de sacroiliacos y ocasionalmente tiene tumefacción en rodilla derecha. El paciente no tiene fiebre ni pérdida de peso. Entonces, con respecto a los antecedentes personales, niega antecedentes quirúrgicos, niega enfermedades previas, no ha consumido drogas ni alcohol. Y en el examen físico hay dolor en la articulación sacroiliaca bilateral, hay limitación de la flexión y extensión a nivel lumbar con un test de Schober de 3 centímetros, no tiene signos neurológicos y el resto del examen físico está sin alteraciones. Y en el cuadro de laboratorio vamos a encontrar elevaciones de reactantes de fase aguda como son BCG y PCR, HLV27 positivo, y en la radiografía hay una sacroilitis bilateral. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable en este paciente? Ya que les han dicho muchas características clínicas de que tiene un dolor lumbar inflamatorio, porque presenta rigidez matutina mayor a 40 minutos, un dolor lumbar que empeora el reposo y mejora con el ejercicio, pues nos quedamos con lo que es espondilitis anquilosante. El resto se descarta porque darían más dolores de tipo mecánico, ¿no? Es decir, empeoraría más con el ejercicio y mejoraría más con el reposo. Ese es el caso de la lumbalgia mecánica, de la hernia discal lumbar. Aquí más bien podría haber inclusive un dolor tipo radicular que el paciente no presenta, y en el caso de la fibromialgia se descarta porque hay más bien dolores difusos musculares. Con respecto a qué característica distingue el dolor inflamatorio del dolor mecánico, recuerden que el dolor inflamatorio es aquel que mejora con el ejercicio, tiene una rigidez matutina prolongada y empeora más bien con el reposo. Entonces la respuesta sería la letra C, ya que la A se descarta porque él mejoraría con el movimiento, empeoraría con el reposo, no suelen haber síntomas radiculares, y con respecto a empeorar al final del día, si es que hablamos de reposo completo, si es que hablamos de que altere el sueño, podría hacernos dudar, pero la respuesta que es correcta es aquella que señala que presenta rigidez matutina prolongada y mejora con el ejercicio. En esa pregunta de qué hallazgos son los más característicos de esta enfermedad cuando está avanzada, pues en la espondilitis anquilosante, como ustedes ya han visto en su teoría anterior, lo que suele haber es fusión de las vértebras lumbares mediante sindesmofitos, produciendo una fusión vertebral con una característica de columna en caña de bambú. Los osteofitos marginales más se relacionan con una enfermedad de espondiloartrosis, la pérdida del espacio intervertebral en trastornos de discos intervertebrales. Igual la esclerosis facetaria también se relaciona más con espondiloartrosis, y la espondilolistesis se relaciona con alteraciones
de la ubicación de la vértebra. Generalmente pueden ser antero o retrolistesis según lo manifieste, ¿no? La imagen. Bueno, y eso sería todo con lo que es dolor lumbar. ¿Tienen ustedes alguna duda? Doctora, si bien mencionó que, una pregunta, ¿las enfermedades inflamatorias también se eleva el BCG y la PCR? Porque normalmente lo vi en polimialgia y pensé que era como que principalmente en eso. No, sí, sí se afecta en todas las enfermedades autoinmunes se suele elevar BCG y PCR. En la que no se suele elevar mucho es en lupus. Por ejemplo, en artritis reumatoide se eleva BCG y PCR, en espondilitis anquilosante se eleva BCG y PCR, en artritis reactiva en gota se eleva BCG y PCR. En lupus sí no suele dar esa relación de elevación de reactantes aguda, de fase aguda seguido de actividad de enfermedad. Cuando por ejemplo, en vasculitis sistémica, inclusive el PCR llega por valores encima de 100, ¿no? Que son valores bastante altos. Gracias, doctora. ¿Qué significa dolor en nalgas alternantes? Generalmente la sacroiliaca cuando se inflama suele dar un dolor que se localiza en la nalga, ¿no? Entonces, cuando hicimos la semiología inicial con ustedes, ubicamos el punto sacroiliaco. No, no hemos hecho práctica con ustedes, pero en la teoría sí se indicó que el punto sacroiliaco se encuentra a nivel de la espina ilíaca postero superior, ¿no? Y cuando se le pregunta al paciente dónde se ubica el dolor, a veces ellos no lo saben decir, ¿no? Eso es mi dolor de cadera o de columna, pero realmente siempre se debe preguntar si es que hay dolor glúteo. Y un dolor glúteo inflamatorio debería asociarse con sacroiliacas. Si solamente es un estudio que dé el diagnóstico definitivo de la espondilitis anquilosante, yo me quedaría con resonancia magnética, ya que muestra alteraciones muy precoces, ¿no? Muy precoces del compromiso de sacroiliacas. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, en el caso del HLV27 se ha visto en otras poblaciones que han sido más estudiadas que predomina el HLV27, pero sin embargo en la población peruana que se está haciendo recién cohortes y bases de pacientes con espondilitis anquilosante se ve que no presentan tanto HLV27, ¿no? Pero en la literatura siempre van a encontrar que es el HLV27 el más frecuente. Para el examen vendrán más casos clínicos de dolor lumbar. El examen consta de 30 preguntas. En ustedes creo que se han visto 15 o 16 temas. Casi de cada tema se están considerando dos preguntas. Sí, de cada tema dos preguntas. Aprox. En algunas más preguntas, creo que vasculitis tiene 3 preguntas. Bueno, creo que ya no tengo más preguntas, ¿no? Mañana es feriado, por eso hemos decidido con su delegada eh, dar todas las, dar todas las charlas hoy para que no haya ningún problema. Bueno, estoy dejando al doctor Serna con las otras dos presentaciones, estoy poniendo como anfitrión para que pueda dirigir la sesión. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Suerte para su examen, estudien. Hasta luego. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con las siguientes clases. Justamente creo que por ahí preguntaron un tema de la polimialgia reumática, que también hoy día vamos a ver dos, con eso determinaríamos también las teorías. Vamos a ver esto, polimialgia reumática, que es el tema que queda pendiente, y el último sería fármacos en reumatología. Así que voy a compartir mi pantalla. Y si tuvieran alguna duda,
O sea, levantan la mano, me preguntan, ¿no? No hay problema si me cortan o me interrumpen en este caso. Entonces, el primer tema, polimialgia reumática. Por ahí preguntaron, ahorita lo vamos a tratar. Entonces, esto es más o menos la agenda que se repite casi en muchas de las teorías, porque es lo mínimo que debemos conocer. Entonces, para poder empezar, la polimialgia reumática es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza básicamente por tres cosas muy importantes. Uno es que afecta al tejido conectivo vascular. Es por eso que esta enfermedad, como algunos muy probablemente habrán podido leer, se asocia a un tipo de vasculitis, que es la arteritis de células gigantes, ¿no? Y además se caracteriza por rigidez matutina y dolor. Principalmente en qué áreas? Cuellos, hombros y cintura pélvica. O a veces lo describen como cuello, cintura escapular, cintura pélvica. Ok, entonces no hay que olvidarnos de esas características. Puede afectar al tejido conectivo vascular y se caracteriza por rigidez matutina y dolor. ¿En qué áreas? Perdón, en la parte de cintura escapular, hombros, cuello y cintura pélvica. Entonces, ¿cuál es la prevalencia, cuál es la incidencia que se ha encontrado de de esta enfermedad? En primer lugar, dicen que la prevalencia va a depender básicamente de la región geográfica. No es igual en todas, pero en promedio puede abarcar desde valores tan bajos como en Italia, que va de 13 por 100.000 personas al año hasta áreas en donde es muy elevado. En el norte de Europa, específicamente en los países escandinavos, de hasta 113 por 100.000 personas. Y la prevalencia aproximadamente suele ser alrededor de 700 personas, 700 por 100.000 personas. Es poco común en poblaciones asiáticas. ¿Ok? Muy poco común en poblaciones asiáticas. Entonces, esas son las características generales que tenemos de esta enfermedad. Como muchas enfermedades reumatológicas, muchas enfermedades autoinmunes, es más frecuente en mujeres. Algo parecido a lo que sucede en la artritis reumatoide, de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres. Otra característica es empieza en una edad de preferencia mayor o igual a los 50 años de edad, mientras que la media del diagnóstico suele ser a los 73 años aproximadamente. El 30% de la polimialgia de los pacientes con polimialgia reumática se asocian a arteritis de células gigantes. Acuérdense, el 30% de los pacientes con polimialgia reumática se asocian a arteritis de células gigantes. Y lo contrario, las personas con arteritis de células gigantes, el 50% presentará polimialgia reumática. Entonces tenemos las dos posiciones. El 30% con polimialgia reumática se asocia a arteritis de los gigantes, que es una vasculitis de vasos grandes. Y la arteritis de células gigantes, el 50% presentará polimialgia reumática. ¿Qué factores genéticos se han asociado muy aparte de de otros tipos de factores como el sexo, la edad u otro tipo de patologías? Dentro de ellas se ha encontrado que el antígeno leucocitario humano o HLA-DRB1, que es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ¿no? Se ha asociado a lo que es la polimialgia reumática. Polimorfismos a nivel del factor de necrosis tumoral y también genes asociados con las interleucinas 6, 1, las moléculas de adhesión intercelular, no solamente con riesgo, sino también con severidad. Dentro de ellas, acá remarco un papel muy importante, la interleucina 6. ¿Ok? La interleucina 6. Y dentro de factores, otros factores, se podría decir ambientales,
como en el caso de posibles infecciones, micoplasma, clamidia, parvovirus B19, adenovirus y el virus sincitial respiratorio. ¿Cómo es que esta enfermedad, cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Al parecer no hay un momento exacto por el cual nosotros podamos explicar por qué se produce esta enfermedad, pero casi como muchas de estas enfermedades autoinmunes, como en el caso de la polimialgia reumática, muchas veces hay patrones moleculares asociados a patógenos, lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, bacterias, clamidias, virus, ¿no? Que podrían provocar esos patrones moleculares asociados a patógeno. Y los otros son los patrones moleculares asociados a daño. Algún tipo de lesión, algún tipo de injuria, ¿no? Que permita que se expongan ciertos antígenos y puedan ser activados y puedan activar a las células dendríticas o ser captadas por las células dendríticas, ¿no? Las cuales sabemos que las células dendríticas pueden presentar a los linfocitos T, ya sea los linfocitos T CD4 y estos CD4 más y CD8 más. En este caso muy especial, parece que el linfocito predominantemente activado o el que se ha asociado con esta enfermedad es el linfocito T CD4. Ahora, los linfocitos T CD4 van a tener dos funciones principales. Una de ellas, una de ellas es aumentar la producción de interleucina 6, ¿ok? Aumentar la producción de interleucina 6. Y la segunda función es reclutar y activar a macrófagos. O sea, va a actuar como un linfocito T efector, ¿ok? Permitiendo activar a otros tipos de células y también produciendo y liberando citoquinas proinflamatorias, como es la interleucina 6. Por eso es que lo remarqué de manera muy importante. Acá tiene un rol muy capital la interleucina 6. Y la interleucina 6 va a generar dos procesos muy importantes. Uno de ellos es que como es una citoquina proinflamatoria, a nivel del hígado va a aumentar la producción de esta pentraxina, que es la proteína C reactiva, por lo cual las personas con polimialgia reumática pueden tener valores elevados de reactantes de fase aguda, dentro de ellas el PCR y el BCG también. Otro factor muy importante es que a través de los linfocitos TCD4 van a permitir la activación de los linfocitos T helper 17, que conjuntamente con los macrófagos pueden provocar en los pacientes con polimialgia reumática sinovitis, periartritis o una activación endotelial vascular. Y ahí está la otra definición que habíamos mencionado, ¿no? Esa activación vascular que se da en los pacientes con polimialgia reumática y esta puede estar asociado a lo que es la arteritis de células gigantes. Y esto se ha visto que se produce a nivel en este caso, como les estoy poniendo de ejemplo, de la cintura escapular, a nivel de los hombros. ¿Ok? Y parece que eso va a producir una mayor vascularización en los músculos, ¿no? Lo que puede estar asociado a un mayor reclutamiento de células inflamatorias y causar no solamente un dolor de tipo inflamatorio, sino también debilidad, rigidez matutina y todas esas características que ustedes ya conocen. Otra característica muy importante parece que a nivel de los hombros se produce este péptido intestinal vasoactivo, el cual se ha asociado con un dolor a nivel de los hombros. Entonces, por favor, no olvidar estas características, esta parte muy capital que juega la interleucina 6. Ok, la interleucina 6. Y lo otro es que no olvidar que el péptido intestinal vasoactivo aumenta su expresión en la sinovia del hombro y también se ha relacionado con el tema del dolor. ¿Qué otra característica hemos visto? Parece que hay un tipo de células de linfocitos natural killers o NK, como lo pueden conocer algunos. Parece que este tipo de
linfocitos NK, G2D, parece que son un marcador de inmunosenescencia y van a expresar y estos tipos de células van a expresar un receptor, que parece que ese receptor también se expresa en los linfocitos T. Y esto en los pacientes con polimialgia reumática parece que hay un aumento de estos ligandos o estos que pueden activarlos. ¿Ok? Y aumenta la producción. Y esto de acá parece que está asociado a la producción de citoquinas proinflamatorias y moléculas de adhesión, como la que hemos visto, es la ICAM, la molécula de adhesión intercelular, así como también la migración de macrófagos y diferenciación de linfocitos, los cuales hemos visto que dentro de los linfocitos T, los TCD4 se pueden llegar a diferenciar hasta o aumentar la diferenciación a linfocitos T helper 17. No, y acá observamos, todo empieza a nivel de la vasculatura con estos tipos celulares, los cuales van a proliferar, van a activarse, van a migrar a lo que es la parte muscular, ¿no? Y pueden causar activación de toda la cascada, la cual ya les he comentado, y comienza con los PAMP y los DAM, ¿ok? Lo principal acá no se olvide, las células que interfieren, linfocitos TCD4 más que linfocitos TCD8, por eso acá los de verde, que son los linfocitos TCD4, se encuentran en mayor cantidad. ¿Ok? La molécula o la citoquina proinflamatoria, principalmente, o que juega un rol muy importante en esta enfermedad, es la interleucina 6. Y dentro de las moléculas de adhesión, las moléculas de adhesión tenemos las moléculas de adhesión intercelular. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas tienen estos pacientes con polimialgia reumática? Vemos que su característica es, uno es el dolor y lo otro es la rigidez matutina. El dolor tiene las características de tipo inflamatorio. ¿Y cómo denominamos a un dolor de tipo inflamatorio? Que generalmente se asocia o empeora cuando una persona no hace movimiento. Pero aquí hay una característica muy importante en estos pacientes. Suele ser de distribución bilateral, ya sea a nivel de cintura escapular o a nivel de cintura pélvica. ¿Ok? Generalmente empeora más por la noche. Y parece que en este tipo de enfermedad que es la polimialgia reumática, a pesar de ser de tipo inflamatorio, parece que también lo exacerba el movimiento y suele irradiar de manera distal. Por ejemplo, esto es la distribución del área del dolor. Por eso hemos dicho que a nivel puede abarcar lo que es el cuello, ¿no? Como acá y la cintura pélvica. Por ejemplo, en el cuello y la cintura pélvica, el dolor en esas áreas lo presentan el 50-70% de los pacientes con polimialgia reumática, pero aquellos pacientes que tienen polimialgia reumática, casi todos presentan dolor en los hombros. Y este dolor en los hombros puede irradiarse a la zona del cuello o hasta la parte proximal del antebrazo, inclusive dirigirse a la parte central hasta la altura de las escápulas. No olvidarse, suele ser bilateral, empeora por la noche, pero también empeora con el movimiento, a pesar de ser un dolor de tipo inflamatorio que debería mejorar con el movimiento, pero no, este se comporta de esta manera. La definir o explicar por qué se comporta de esta manera, a pesar de ser un dolor de tipo inflamatorio, no se sabe con exactitud aún. ¿Ok? Entonces, no olvidarnos la distribución que les estoy mostrando con estas imágenes para que no se puedan olvidar. ¿Qué otros síntomas manifiesta esta enfermedad? Tenemos síntomas constitucionales, síntomas articulares y síntomas periarticulares. Ojo, los síntomas constitucionales en su mayoría, 40-50% de los pacientes los suelen manifestar. ¿Y en qué consiste? Fiebre, baja de peso, astenia, anorexia y fatiga. En los síntomas articulares, aproximadamente máximo un 40% y pueden presentar una artritis simétrica, pero suele ser no erosiva y es mayormente en rodillas y en muñecas, mientras que la afectación periarticular, ¿qué estructuras periarticulares conocemos? Los tendones. Los tendones muchas veces en estas áreas
que mueven articulaciones más o menos grandes, estos tendones suelen también tener un recubrimiento, ¿ok? Y tienen un espacio esto virtual, la tenosinovia o el espacio tenosinovial. Y esto a veces se puede inflamar y causar una tenosinovitis. Muchas veces también las bursas en esas áreas pueden inflamarse y causar bursitis, ¿ok? Y a veces podríamos encontrar hasta un síndrome del túnel carpiano asociado que se observa en un 15% y una tumefacción distal a nivel de manos. ¿Qué exámenes auxiliares nosotros encontramos? Como les comenté, una parte muy capital es la interleucina 6, que va a provocar una elevación de los reactantes de fase aguda, dentro de ellos el PCR, pero también el BCG. Existe una elevación moderada a alta de BCG. Lo mayor frecuente es que puede tener valores de BCG mayores a 100, pero hay un 20% de los pacientes que pueden tener valores menores de 40. La otra característica es la elevación del PCR, constantemente elevado y sirve para monitoreo. Otros factores que pueden estar elevados, pero son inespecíficos. Si hacemos un proteinograma electroforético, podemos encontrar fracciones alfa 2 y alfa 1 elevadas. Las gamma globulinas elevadas, fibrinógeno y también la alfa 1 antitripsina. Como hay un proceso inflamatorio, puede causar un tipo de anemia por enfermedad crónica y causar una anemia tanto normocítica como normocrómica. Y si es un proceso inflamatorio, puede haber leucocitosis, trombocitosis. A veces los factores para hacer el diagnóstico de diferenciar, porque también presentan esta enfermedad, una artritis que podríamos pensar en una artritis reumatoide. Estos pacientes normalmente no tienen factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos, estos citrulinados negativos. El ANA suele ser negativo. Si se hace dosaje de interleucina 6, que es un interleucina proinflamatoria, por lo tanto también se va a encontrar porque es parte de su mecanismo fisiopatológico. Y en los pacientes que llegan a presentar artritis, normalmente el líquido sinovial es de tipo inflamatorio. Y como hemos visto que se ven los macrófagos y los macrófagos derivan de los monocitos, generalmente cuando se evalúa el líquido inflamatorio suele haber mayor porcentaje los polimorfonucleares, ¿ok? Polimorfonucleares. Entonces, por ejemplo, ¿qué exámenes auxiliares? Si estamos pensando en una ecografía, tendremos que buscar si hay signos de sinovitis o también hay signos de la tenosinovitis. Como es en cintura escapular, podemos encontrarlo a nivel del bíceps, en la porción larga del bíceps, por ejemplo, el supraespinoso, subescapular, que podríamos encontrar. Por ejemplo, a nivel de la cadera podemos encontrar una sinovitis, ¿no? Si queremos hacer un estudio un poco más detallado, también o lo que pasa es que tal vez la ecografía fue un poco dudosa, no nos aportó una inflamación muy importante, entonces podríamos hacer una resonancia magnética. Y la resonancia magnética pues nos podría mostrar que hay un proceso inflamatorio dependiendo que estaríamos evaluando, pero en este caso, por ejemplo, se encontró una bursitis interespinosa, o sea, entre las espinas, en este caso de las vértebras, se encontró una bursitis interespinosa. También podemos tener el PET-CT, pero el PET-CT no es tan obligatorio para poder hacerlo, no es tan específico, solamente nos va a mostrar una mayor captación de la sustancia que se está utilizando, para ver áreas de mayor metabolismo, y en este caso se asoció a una sinovitis o una afectación a nivel de los hombros, acá una bursitis trocantérica. Y lo mismo que se observa acá en la resonancia magnética, una bursitis interespinosa, pero acá se vio a nivel cervical, pero también a nivel lumbar. ¿Y qué criterios tenemos? Hay, s- hay varios tipos, hay tres tipos que vamos a mencionar de criterios diagnósticos. Unos son los que les estoy mostrando y otros son los criterios diagnósticos de la ACR. Dentro de los criterios diagnósticos y de las características epidemiológicas que hemos visto, que es más frecuente en personas mayores de 50 años, por eso lo incluyen dentro de sus criterios diagnósticos.
¿Qué otra característica es la que está asociada? Si nosotros nos acordamos de sus manifestaciones clínicas, vamos a acordarnos rápido también de los criterios diagnósticos. El dolor y la rigidez. Acuérdense que suele ser bilateral durante un mes o más. Afectación de dos más de las siguientes zonas, que afecta cuello, hombro, regiones proximales de los brazos, las mismas distribuciones que les mencioné, y en caderas, ¿no? Ya sea las caras proximales de los muslos. Valores de BCG normalmente mayores de 40, pero acuérdense que hay un 20% que puede tener valores de BCG menores de 40, ¿no? Y exclusión de otros temas o de otras patologías que podrían ser explicadas, excepto la arteritis de los gigantes, porque hasta el 30% de los pacientes con polimialgia reumática pueden llegar a desarrollar arteritis de los gigantes. Esos son los criterios de Schwann. Tenemos los criterios de Halley de 1984, que es algo muy parecido, pero acá, ¿qué es lo que añaden de manera distintiva a los criterios de Schwann? Son es la rigidez matutina, la rigidez matutínica que dura más de una hora y la respuesta a corticoides. La respuesta a corticoides es lo que diferencia los criterios de Schwann como los criterios de Halley. La rigidez matutina y la respuesta a dosis de prednisona menor o igual a 20 miligramos por día. O sea, podría ser inclusive esto como una especie de prueba terapéutica también. Y dentro de los criterios del ACR regular que tenemos del 2012, acá tiene que tener criterios de entrada sí o sí. ¿Cuáles son los criterios de entrada? La edad mayor a 50 años o más, el dolor bilateral en los hombros. ¿Por qué? Porque el dolor en los hombros suele estar casi en todos los pacientes y valores de proteína C o BCG elevadas, alteradas o básicamente, por no decirlo, elevadas. ¿Ok? Pero además de eso, ¿qué debe presentar? Rigidez matutina de duración a mayor a 45 minutos. Dolor o limitación del arco de movilidad de la cadera. Ausencia de factor reumatoide o anti-CCP. Ausencia de otras afecciones articulares, o sea, otras características que nos puedan explicar el dolor. Al menos un hombro con bursitis subdeltoidea, tenosinovitis del bíceps o sinovitis glenohumeral y al menos una cadera con sinovitis o bursitis trochanterial. Entonces y ambos hombros con bursitis subdeltoidea. Entonces, miren, acá lo dividen en dos grupos. Podemos generar los criterios de clasificación de la ACR EULAR del 2012 sin utilizar imagen, como lo observan acá, que está en esta columna de la izquierda, y o añadir imágenes, ¿no? Entonces la puntuación cambia sin imagen de 0 a 6 y con imagen de 0 a 8. Si utilizan en este caso sin imagen, el punto de corte es 4. De 4 más, clasifica como polimialgia reumática. No necesitaron ningún estudio de imagen, solamente la clínica y tener uno que otro valor de PCR o BCG, que es fácil, que eso se puede obtener de manera muy sencilla. No, pero si utilizan la ecografía, que aumenta en este caso la especificidad y la sensibilidad, entonces el punto de corte es de 5. Diagnóstico diferencial, todo aquello que nos pueda causar dolor a nivel de cintura escapular, cintura pélvica y esté asociado con rigidez y sinovitis. Dentro de ellas la primera, con estas características, la artritis reumatoide. Pero también hemos visto que las espondiloartropatías, ¿no? O la espondiloartritis, las artritis por cristales también pueden causar dolor, pero acuérdense que el dolor o las articulaciones que suelen afectar suele ser rodilla y muñeca, y que artropatía por cristal suele afectar también a rodilla y muñeca. Las enfermedades por pirofosfato de calcio suele afectar también a esas mismas articulaciones. Entonces tenemos que hacer un descarte con esta cualquier enfermedad del tejido conectivo, las vasculitis, las mismas arteritis de células gigantes o las miopatías inflamatorias, pero acuérdense que las miopatías inflamatorias no es tanto el dolor, sino la debilidad a nivel de cintura escapular o cintura pélvica. ¿Qué otras enfermedades
una en lo que es síndrome del manguito rotador, que suele afectarse en este caso ya sea supraespinoso, subescapular, el redondo menor, el, el infraespinoso, endocrinopatías, cualquier enfermedad tiroidea, ¿no? Infecciones virales o enfermedades, en este caso malignas, ya sean sólidas o hematológicas. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento cae en cuatro líneas, en cuatro líneas. La primera es el uso de glucocorticoides. Eso es la base para el tratamiento. Segunda línea, utilizar algún medicamento ahorrador de corticoides. Puede utilizarse metrotexate o leflunomida. Y en caso de que no haya respuesta a estas dos primeras líneas, puede utilizarse un medicamento biológico. Y hemos visto que dentro de su fisiopatología, la principal interleucina que participa en su mecanismo fisiopatológico es la interleucina 6. Por lo tanto, yo tendría que utilizar un medicamento más o menos razonando en la parte del mecanismo, tendría que utilizar un medicamento que se vaya contra la interleucina 6 o contra el receptor. ¿A quién tenemos dentro de nuestro arsenal de biológicos que se van contra el receptor de la interleucina 6, ya sea el receptor de membrana o el receptor soluble? Es el tocilizumab. No se olviden, por favor, tocilizumab contra el receptor de la interleucina 6, ya sea en su forma soluble o en su forma en la forma de la membrana, que se encuentra unida a la membrana plasmática. Y en cuarta línea, aunque todavía están en estudios, se han visto que es el sarilumab y el baricitinib. Ok, los glucocorticoides, la dosis que podemos darle, normalmente con una dosis de 12,5 máximo 25 miligramos por día el paciente se siente súper bien, inclusive desde la primera dosis el paciente ya va a sentir mejoría. ¿Ok? Pero acuérdense que los glucocorticoides no son medicamentos inocuos. Si tenemos pacientes con bajo peso, con diabetes u osteoporosis, tenemos que más o menos modular la dosis de los corticoides. Y acá en este caso, no mayor de entre 12,5 a 15 miligramos por día. Pero si son pacientes obesos o muy sintomáticos, pero sin ningún otro factor de riesgo como diabetes o algo que me impida dar una dosis de corticoides, puedo sí darle como si fuera una persona normal, entre 20 a 25 miligramos por día. Y en caso de que nosotros encontremos, por ejemplo, como hemos visto, bursitis, tenosinovitis o sinovitis en las articulaciones, entonces podríamos optar por un tema de infiltración. Y en el caso de los ahorradores de glucocorticoides, como son los DIMAR, podemos utilizar metrotexate o leflunomida. Metrotexate en una dosis de 10 hasta 15 miligramos semanal o la leflunomida con una dosis de 20 miligramos por día. ¿Ok? Y cuando damos el tratamiento con los glucocorticoides, pues acuérdense que el tratamiento con los glucocorticoides tenemos que ir desescalando o haciendo una disminución gradual de esta dosis. Así que acá yo les dejo estos esquemas de retiro de glucocorticoides solamente para que ustedes conozcan y lo puedan saber a quienes deseen ahondar un poco más en este punto. Y esto muchas veces también podemos darle grados según la afectación y según el grado también indicar un tratamiento. En grados leves, solamente quizás con glucocorticoides o algunos antiinflamatorios puede haber mejoría. En un grado moderado que ya presenta tal vez una rigidez moderada, dolor con limitación, en cierto, ya sería un grado moderado, podemos considerar ya glucocorticoides a una mayor dosis según ya lo que le había recomendado, ¿no? Y en caso de que queramos desescalarlo, le añadimos un DIMARS, ¿no? O inclusive hasta un medicamento biológico, que sería ya para el grado 3 que es el grado más severo. Entonces, chicos, hasta acá, ¿habría alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que deseen preguntar? ¿Alguna duda, chicos?
Ya, por ahí preguntaron, ¿cuándo se decide dar el tocilizumab? Si el paciente no ha mejorado con los corticoides o necesita siempre dosis intermedias o altas de glucocorticoides para mejorar el dolor en estos pacientes, o en el caso de que el metrotexate o la leflunomida no haya ayudado o no haya respondido a estos medicamentos, es que uno puede utilizar un medicamento biológico, que en este caso sería el tocilizumab. ¿Ok? Entonces acuérdense, no, que no haya respondido al metrotexate o la leflunomida, que es una indicación. Lo otro es que necesite de manera constante o persistente dosis altas o moderadas de glucocorticoides, lo que indica que este paciente tal vez está siendo córtico resistente. Entonces, en esos casos podríamos darle el tocilizumab. Esto dice, el péptido intestinal vasoactivo solo afecta a la sinovia del hombro. No es que solamente afecte a la sinovia del hombro, pero en los estudios que se han hecho se han encontrado mayores niveles de péptido intestinal vasoactivo a nivel del hombro y que se ha asociado también con con mayor dolor ahí en esa área. ¿Y cuánto podría durar el tratamiento? Esa es una muy buena pregunta. Lo que se suele o lo que se estila en estos casos es dar tratamiento por aproximadamente del corticoide entre un mes disculpen, entre 3 meses hasta 6 meses, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Supongamos, nosotros empezamos con una dosis de 20 miligramos por día. Entonces, durante un mes le vamos a dar esos 20 miligramos. Y a partir del segundo mes, le vamos a ir disminuyendo la dosis de manera gradual. No se disminuye la dosis de golpe. Entonces disminuimos la dosis de manera gradual en un periodo de 3 a 6 meses. Y si nosotros vemos que tal vez durante esa disminución empieza otra vez, podemos agregar, por ejemplo, el metrotexate o la leflunomida para que nos pueda ayudar a descender lo más que se pueda. Lo ideal sería retirar el glucocorticoide en ese periodo de tiempo que les menciono. ¿No? Y es eso de ahí. Entonces, la dosis tal vez no venga mucho en el tema del tratamiento, pero si ustedes tienen que conocer qué es lo que puede recibir, ¿ok? ¿Qué es lo que podría recibir o no estos pacientes? ¿En qué tienen que enfocarse? La definición de lo que es la polimialgia reumática. Segundo, las características del dolor y qué alteraciones de laboratorio hay en estos pacientes. Entonces, si ustedes manejan eso, entonces van a poder reconocer. Y acuérdense que no están estudiando solamente para un examen, también tienen que estudiar para el paciente, que es lo más importante y es lo que se está buscando. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, voy a pasar al siguiente tema, que es esto, el manejo, el manejo o fármacos en reumatología. Dice, una última pregunta, en cuanto a exámenes de complementarios, siempre es mejor pedir eco-resonancia magnética. En primer lugar, yo creo que con ecografía se podría definir muy bien. Uno, que es más accesible, ¿ok? Se puede hacer de manera rápida. Y segundo, el costo. ¿Qué es más caro? ¿Una ecografía o una resonancia magnética? Una resonancia magnética, ¿sí o no? Entonces, y la ecografía te va a dar, o sea, puedes explorar de manera dinámica en esas áreas. Inclusive, si no tuvieran acceso a una ecografía con la clínica, ustedes podrían diagnosticarlo y no sería tal vez necesario hacer, al menos que quieran hacer un diferencial y buscar si es que hay algún tipo de tendón como la porción larga del bíceps o el tendón del supraespinoso, del subescapular o a nivel de la cadera o una bursitis, ¿no? Para que añadan más criterios diagnósticos.
más criterios de clasificación en este caso, pero básicamente el diagnóstico puede hacerse de manera clínica y solamente con el dato del PCR y el BCG, nada más. Ok, entonces pasamos al siguiente punto. Denme un momento, por favor, chicos, que ahorita comparto mi pantalla. Ujú. Ya. Observo mi pantalla, ¿no? Confírmeme, por favor. Sí, doctor, se puede ver. Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces el siguiente punto es fármacos en reumatología. Lo que voy a ahondar más en en esta teoría, en este tema, son AINES, corticoides, los DMARS o FARMES como los conocemos, y los FARMES y algunos biológicos, pero no necesito que ahonden tanto en la parte de biológicos, pero sí conozcan qué biológicos tenemos y dónde actúan, que eso sí es muy importante que ustedes deben saber. ¿Ok? De antemano ya les estoy diciendo que en los biológicos tienen que saber dónde actúan, por favor. Eso tiene que tenerlo muy claro. ¿Ok? Los AINES, vamos a ver de manera general clasificación, mecanismo, eficacia y seguridad. Lo más importante es tanto en AINES como corticoides. Ahora, dentro de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que seguramente ya todos lo conocemos porque ya lo habrán visto en algunos otros cursos, tal vez como farmacología, pueden ser divididos o clasificados según su estructura química. Hay algunos que son salicilatos, pirazolidonas, indolacéticos, arilacéticos, arilpropiónicos, los famosos oxicants, los famosos coxibs. Dentro de los salicilatos, ustedes ya se imaginan, creo que a la cabeza el ácido acetil salicílico. Dentro de los indolacéticos, lo que me importa es tal vez la indometacina, y de los aril acéticos está el diclofenaco, y de los aril propiónicos el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, de los oxicans, piroxicam, meloxicam. Dentro de los coxis, pues ustedes ya lo conocen como celecoxib y etoricoxib, ¿no? Entonces, yo creo que de acá de la clasificación, lo más importante es que conozcan quiénes son salicilatos, quiénes son indolacéticos, arilacéticos, arilpropiónicos, o algunos los pueden sacar muy fácilmente dentro de los oxicants y los coxib, pues, ¿no? Que también ya por el mismo nombre ya podrían tener una idea de quiénes son. Ahora, solamente para recordar que ustedes seguramente ya lo saben mejor que yo, todo deriva a nivel de la membrana plasmática, ¿no? Tenemos fosfolípidos de membrana y dentro de estos fosfolípidos membranas podemos encontrar ahí ácido araquidónico. Ahora, a través de una fosfolipasa, a través de en estos fosfolípidos que se encuentran por ahí metido el ácido araquidónico, también tenemos lo que es la fosfolipasa 2. Esta fosfolipasa 2 va a ayudar a degradar ciertos fosfolípidos de la membrana y dentro de los productos que podemos obtener es el ácido araquidónico. El ácido que es araquidónico viene a ser el sustrato principal para dos enzimas que son la ciclooxigenasa, tanto uno como 2, cuyo producto principal va a ser las prostaglandinas. Pero la base o la prostaglandina madre de todas va a ser la prostaglandina H2, las cuales se va a través de también de otras enzimas nos van a dar los famosos grupos de tromboxano 2 y las prostaglandinas, ya sea D, F, y la I, ¿no? Cada uno con distintos tipos de características y funciones. Por ejemplo, el tromboxano A2, principalmente agregación plaquetaria y vasoconstricción. La prostaciclina, que es como si fuera su contraparte, vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria y también participa en lo que es la hemostasis renal, inflamación y dolor.
Por ejemplo, la prostaglandina E2, que es más principalmente en la protección gastrointestinal, ¿no? También va a participar en lo que es la fiebre, homeostasis renal, inflamación, el dolor y así. Y la prostaglandina F2 alfa, que participa en la reproducción y la vasoconstricción. Ok. Ahora, lo mismo que les había dicho anteriormente, pero acá quiero que haya algo bastante, algo diferencial en relación a la diapositiva anterior. Vamos, los AINES podríamos dividirlos no solamente por solamente por su estructura química, sino también podríamos dividirlos según la selectividad hacia COX-1, hacia COX-2 o simplemente que no son selectivos. ¿Ok? Esto es lo que quiero que se lleven en esta diapositiva. Ahora, con esa idea en la mente, que los AINES pueden dividirse no solo por su estructura química, sino también por la selectividad hacia COX-1, COX-2 o simplemente no ser selectivos. Por ejemplo, tenemos aquellos AINE que son selectivos para COX-1. Dentro de ellos tenemos el ketoprofeno. ¿Ok? El ketoprofeno es uno de los medicamentos que son selectivos hacia COX-1. Y aquellos también que son selectivos al COX-2, tenemos uno, el meloxicam, tenemos el diclofenaco, ¿ok? El diclofenaco y los más selectivos pues serán los famosos coxib, dentro de ellos el etoricoxib y el otro sería el celecoxib. Y aquellos que no son selectivos tenemos pues como la indometacina, el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, el ketorolaco, ¿no? Aquellos que no son selectivos. Entonces, por favor, ustedes tienen que saber aquellos AINE que son selectivos para COX-1, que son selectivos para COX-2 y aquellos que no son selectivos o pueden actuar tanto en COX-1 como en COX-2. ¿Ok? Ahora, dependiendo de esa selectividad, ya sea en COX-1 como en COX-2, también nosotros podríamos intuir, ¿no? En las reacciones adversas que podríamos tener con estos AINES. Por ejemplo, aquellos medicamentos que son muy selectivos para COX-1 o que son no selectivos y que pueden atacarte tanto a COX-1 como a COX-2. Por ejemplo, sabemos que a nivel de la mucosa gastrointestinal es predominantemente la enzima COX-1. Si hay una inhibición de esto, ¿qué podría causar? Se altera todo el proceso de gastroprotección y podría causarte úlceras pépticas y en el peor de los casos un sangrado gastrointestinal. En el caso del riñón, que tenemos tanto COX-1 como COX-2, puede alterar lo que es el proceso de respuesta de la arteriola aferente. ¿Ok? Así como también de la excreción de sodio y agua. Por lo tanto, puede haber una mayor retención de sodio y agua, puede causar hipertensión o una injuria aguda a nivel del riñón. Y aquellos que actúan a nivel de COX-2, pero a nivel cardiovascular. Si hablamos ya sea del tromboxano o de la prostaglandina I2, o también conocida como prostaciclina, podemos aumentar el riesgo si hay una mayor inhibición de COX-2, como en el caso de los COXIPs, se puede asociar a un mayor riesgo de ¿qué? De una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, como un stroke, o también con un infarto agudo al miocardio. Entonces, esos efectos adversos están muy relacionados con el tipo de COX o esa selectividad hacia los COX y va a depender también del tipo de órgano que puede estar afectado. Ahora, el otro riesgo principal que presentan los AINES es el riesgo de hemorragia digestiva alta. Por ejemplo, acá, aquellos pacientes
que utilizan AINES tienen un riesgo de desarrollar una hemorragia digestiva alta, pero ese riesgo puede variar si están utilizando un AINE, s- ya sea a dosis altas o dosis bajas, o si están teniendo o asociando a otro tipo de medicamentos, o si tienen un antecedente de, por ejemplo, infección por Helicobacter pylori u otro tipo de medicamentos como anticoagulantes o corticoides. Por ejemplo, aquellos pacientes que toman AINES y a la vez toman corticoides orales, hay un riesgo de presentar una hemorragia digestiva alta o un OR de 2.2. Aquellos que tienen Helicobacter pylori, el riesgo aumenta a 3.5. Si tienen más de 70 años, 5.6. Pero con quienes se ve una mayor riesgo de hemorragia aumenta. Aquellos que están utilizando AINE a dosis altas o aquellos que están usando más de un tipo de AINE. Por ejemplo, tiene algún problema cardiovascular y tiene que utilizar el ácido acetilsalicílico, pero además tiene algún otro proceso pues que le implica tomar algún otro medicamento, ya sea por un tema del dolor o de la inflamación. Entonces, ya está tomando más de un año y esto puede elevar el riesgo de hemorragia hasta 8.9. O tal vez tiene un antecedente previo de hemorragia o ya un antecedente previo de alguna úlcera, ¿no? A nivel una úlcera péptica, tal vez. Entonces, el riesgo puede aumentar hasta 13.5. ¿Ok? ¿Y cuáles son los SAINES que más se han asociado al riesgo de complicaciones gastrointestinales? No digo exactamente de hemorragia, sino de cualquier tipo de complicación gastrointestinal, desde una dispepsia, desde una gastritis, desde una úlcera, no sangrante, hasta un proceso de hemorragia digestiva. Por ejemplo, con el celecoxib, el riesgo de tener algún tipo de complicación gastrointestinal es de 1.5. En segundo está el ibuprofeno de 1.8. O sea, por más que utilicemos un medicamento que sea muy selectivo para COX-2, como en el caso del celecoxib, no implica que no tenga un riesgo de complicación gastrointestinal, porque acá vemos que el riesgo ya está por encima de 1, está en 1.5. En el caso del ibuprofeno, 1.8, del diclofenaco, 3.3, el meloxicam 3.5, en el caso del ketoprofeno 3.9, en el caso, miren, del naproxeno, que es uno de los más utilizados junto con el ibuprofeno, que llega a aumentar hasta 4.1. El ketorolaco, que muchas veces lo utilizan bastante por el tema del dolor, puede llegar a aumentar hasta un 11.5 el riesgo de complicaciones gastrointestinales. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, a todo paciente que le vayamos a dar un AINE, nosotros tenemos que tener en nuestra cabecita estratificar al paciente. ¿Ya qué me quiero, y qué quiero decir con estratificar? Que lo que quiero decir es que ustedes deben denominarle al paciente como un riesgo. ¿Es un riesgo bajo? ¿Es un riesgo moderado? ¿O es un riesgo alto de sangrado? Por ejemplo, cuando lo denominamos que tiene un riesgo bajo, por ejemplo, si utiliza dosis intermitentes de N, por ejemplo, a la semana tomó una sola vez el paracetamol o el ibuprofeno porque le dio un dolor de cabeza. Después pasaron pues 2 semanas y volvió a tomar uso intermitente. O aquellos pacientes que están utilizando dosis bajas de AINE, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, las dosis recomendadas para que tenga ese efecto antiagregante o las que se suele utilizar en la parte clínica van entre 80 a 100 miligramos por día, que realmente es una dosis baja. ¿No? Entonces el riesgo es bajo, ¿ok? Siempre estratifiquen riesgo bajo de sangrado. Y aquellos pacientes con riesgo moderado, si tienen 1 a 2 factores de riesgo de los acá mencionados, edad mayor de 65, AINES en dosis alta,
antecedente de úlcera no complicada, uso concomitante con ácido acetilsalicílico, glucocorticoides o anticoagulantes. Entonces, ¿qué estrategias podemos hacerlas? Podemos tener a ese AINE que sea más selectivo a COX-2. Que ese AINE le añadamos un inhibidor de las bombas de protones, que es el más utilizado. No se utiliza ya mucho con misoprostol, tampoco ya se utiliza mucho con antagonistas de los receptores de histamina, ya no se utiliza mucho más con el tema de los IBP, pero es lo que ustedes tienen que estratificar a su paciente. Y aquellos de riesgo alto, aquellos que tienen más de dos factores de riesgo de los que se ha mencionado acá, o que tienen algún antecedente de una úlcera complicada, por ejemplo, sangrante, ya sea por perforada, y que sea de reciente y que lo haya presentado recientemente. ¿Qué tenemos que dar? Un tratamiento alternativo, o sea, darle un AINE, no darle un AINE. Segundo, si no hay opción para darle o no darle un AINE, entonces podemos darle lo más selectivo para COX-2 y aún así tenemos que añadirle un IBP o añadirle misoprostol. Y aquellos pacientes que son positivos para el Helicobacter pylori ya tienen un riesgo en sí de tener algún tipo de complicación gastrointestinal por el tema de ser portador de Helicobacter pylori. Lo que tiene que hacer básicamente es recibir tratamiento para lo que es el Helicobacter pylori. Ahora, los riesgos cardiovasculares. Dentro de nosotros sabemos que acá va a actuar principalmente el tema del tromboxano A2 o un equilibrio entre la acción del tromboxano A2 y un equilibrio de la acción de la prostaglandina I2 o prostaciclina. Tiene que haber un equilibrio. Cuando este equilibrio se va a romper, parece que se ha visto que ese equilibrio se rompe cuando el AINE es más selectivo para COX-2. Entonces, parece que aquellos pacientes con mayor selectividad con COX-2 se han correlacionado de manera positiva con riesgo cardiovascular. Por ejemplo, celecoxib, etoricoxib. Y puede haber otros más, ¿no? Que ustedes ya tienen que aprenderlo. Entonces, parece que el COX-2 aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Ok? No olvidarse de eso. Y acá tenemos un resumen de los eventos cardiovasculares. Parece que más se han observado riesgos cardiovasculares, como por ejemplo el rofecoxib, que actualmente ya no se utiliza. Parece que se mantiene con los pacientes con etoricoxib, ¿ok? Etoricoxib que no solamente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, que está de verde, sino también el riesgo de infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Y parece que que es lo principal. Y conforme también tenemos otros como el etodolaco, meloxicam, la indomethacina, que también podría tener un efecto a nivel del infarto agudo miocardio y también enfermedades cardiovasculares. Ok, todos aquellos que sobrepasen esta línea son los que tienen un mayor riesgo de manera significativa. Si cruzan esta línea, quiere decir que básicamente su RR o el riesgo es no significativo. ¿Y qué estrategias podemos dar? Por ejemplo, si es un paciente que por algún motivo cardiovascular tiene que estar tomando el ácido acetilsalicílico, preferible es que ingiera la dosis de ácido acetilsalicílico 2 horas antes de la dosis del AINE que ustedes van a dar. ¿Ok? No se debe utilizar un AINE 3 a 6 meses posteriores a un proceso cardiovascular agudo, como por ejemplo un infarto agudo al miocardio. Ok, tenemos que controlar la presión arterial y tenemos que utilizar de preferencia AINES de vida media corta y a dosis baja o a la dosis más baja posible, por favor. Ok, y acá podemos unir los dos tipos de riesgos, ya sea gastrointestinal o cardiovascular. Por ejemplo,
aquellos pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular, pero y tienen, por ejemplo, bajo riesgo gastrointestinal. Podemos utilizar AINES simple y sencillamente no selectivos. Pero si el riesgo gastrointestinal va aumentando, entonces, entonces podemos utilizar esto, podemos utilizar un AINE no selectivo o un AINE selectivo para COX-2, ¿ok? Para COX-2. O si el riesgo gastrointestinal aumenta, podemos utilizar ibuprofeno, diclofenaco, pero con inhibidor de la bomba de protones. A ver, acá me acaban de lanzar una pregunta o me hicieron una pregunta, dice, doctor, entonces, en caso que el paciente presente Helicobacter pylori, le dejamos de dar AINE y solo nos enfocamos en el tratamiento de esta bacteria, ¿o qué otros fármacos podemos pensar en vez de AINES en este caso? Podríamos pensar en los COX-2, por ejemplo, ¿no? Ya sea celecoxib o etoricoxib. Tal vez podríamos considerarlo, pero por un tiempo, por el menor tiempo posible, por ejemplo, unos 3 días nada más, para evitar de que los síntomas generados por el Helicobacter pylori o el mayor daño, porque aún así, como hemos mencionado y hemos visto, el COXIP tiene un riesgo de presentar complicaciones gastrointestinales de 1,5. Entonces, aún así, con ese aunque, no, aunque sea selectivo para COX-2, puede haber cierto grado o cierto efecto. Además, el tratamiento por Helicobacter pylori, pues, tiene esquemas que son tratamiento, pues, 2 semanas, nada más, ¿no? O dependiendo del esquema de tratamiento para Helicobacter pylori. Entonces, por mucho tiempo, muy probablemente, sin AINE no va a estar, ¿ok? No va a estar. Y pero, ¿qué pasa aquellos pacientes que tienen un alto riesgo, pero bajo riesgo gastrointestinal? Podemos utilizar el naproxeno. Si es moderado naproxeno o asociado a un inhibidor de la bomba de protones. Pero si aparte de tener alto riesgo cardiovascular, tiene un elevado riesgo gastrointestinal, pues evitar si fuera posible los AINES o en su defecto utilizar un diclofenaco, un naproxeno, pero asociado a un inhibidor de la bomba de protones. Y acá solamente los dejo para mencionarles que también hay una afectación, efectos adversos gastrointestinales, diré, estos renales. Y acá se ha visto en estos pacientes que que utilizan algún tipo de AINE puede haber afectación a nivel renal, ¿no? Por ejemplo, puede haber una toxicidad, nefropatía tóxica, puede haber oliguria en algunos casos, por ejemplo, con el ibuprofeno, más se asociado a lo que es una nefritis túbulo intersticial. Pero también, por ejemplo, puede haber una injuria renal aguda, ¿ok? O también puede manifestarse como una nefritis alérgica o una oliguria. Pero lo más común es que los AINES causen nefritis túbulo intersticial. Pero, por ejemplo, en el caso del diclofenaco, por ejemplo, se ha visto que en neonatos puede causar también daño renal. ¿Ok? De acá lo más importante es que los AINES están más asociados a nefritis túbulo intersticial. Ahora, el otro punto muy importante es el tema de los corticoides. Los corticoides pueden ser divididos en dos tipos, ya sea de acción corta o de acción larga, derivados endógenos o derivados sintéticos. Dentro de los glucocorticoides de acción corta tenemos el cortisol y dentro de ellos su análogo la hidrocortisona. Y dentro de los derivados sintéticos encontramos Dentro de los derivados sintéticos encontramos lo que es la prednisona y la metilprednisolona. Y aquellos medicamentos de acción intermedia y larga tenemos la triamcinolona, que es un medicamento de acción intermedia, y todos son sintéticos acá. Y los de acción larga tenemos la dexametasona y la betametasona. ¿Cuál es su mecanismo? Como son glucocorticoides, van a atravesar
van a atravesar lo que es la membrana citoplasmática de manera muy sencilla y se van a unir a lo que son los receptores de glucocorticoides dentro en el citosol, y estos receptores de glucocorticoides normalmente para que tengan su acción tienen que dimerizarse, y una vez dimerizados se unen a áreas del ADN denominadas elementos de respuesta de glucocorticoides, los cuales pues van a permitir que haya una producción de proteínas, que en este caso pueden tener actividades antiinflamatorias. Otro es que el glucocorticoide tenga otro tipo de activación y que no sea a través de la activación de áreas específicas del genoma, sino sino una vía no genómica, y actúen directamente sobre proteínas antiinflamatorias que también van a ejercer un efecto muy parecido a lo que es por la vía genómica. ¿Qué efectos tenemos de los glucocorticoides? Pues son bastantes y muy amplios, pero los glucocorticoides, en su mecanismo no genómico, podemos tener una disminución del ácido araquidónico, que el ácido araquidónico, como conocemos, es un sustrato para la formación de prostaglandinas y el tromboxano. Esto disminuye la liberación de histamina, disminuye la producción del ATP, disminuye la activación de linfocitos T, disminuye la actividad de los receptores Toll-like. Esto aumenta el secuestro, acá en este caso, de calcio intracelular, disminuye la movilización de calcio, ¿no? Y puede aumentar la relajación del muscular, en algunos casos, ¿no? Pero así como tiene estos efectos no genómicos, entre comillas, buenos, tiene otro tipo de efectos adversos que pueden asociarse no solamente al músculo, sino también al hueso. Puede causar una estosarcopenia o puede causar una miopatía inducida por corticoides, y también pueden aumentar la actividad de los osteoclastos a nivel del hueso y apoyar lo que es el deterioro de la microestructura ósea y conllevar a la osteoporosis. ¿Ok? Y conllevar a la osteoporosis. Y acá, a manera de resumen, los glucocorticoides aumentan el riesgo cardiovascular, aumentan la frecuencia de cataratas y glaucoma, adelgazamiento cutáneo e hirsutismo. Pueden causar también úlceras gástricas, ganancia de peso, obesidad, retención de fluidos, un síndrome de Cushing secundario, producto del efecto de los glucocorticoides, aumentar la resistencia a la insulina y provocar una disfunción de las células beta del páncreas. Puede causar osteoporosis, osteonecrosis, miopatías, y también, por disminuir la actividad del sistema inmunológico, puede causar también, se ha relacionado a procesos infecciosos. Pero así como tiene esos efectos adversos, también tiene otros efectos, se podría decir, positivos, ¿no? En estos pacientes, que son antiinflamatorios, inmunosupresores. Disminuyen el dolor, disminuyen la tumefacción, la rigidez, la discapacidad física, pueden disminuir la disfunción endotelial, pueden actuar como antialérgicos, y también a nivel potenciar el efecto de los medicamentos en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide o de otra enfermedad autoinmune, ¿no? Y acá tenemos que las dosis de los glucocorticoides pueden ser divididas en baja, cuando es de 7,5 a menos, una dosis media de cuando es mayor a 7,5 pero menor o igual a 30, una dosis alta cuando es mayor a 30 pero menor o igual a 100, y muy alta cuando es mayor a 100, y se considera como pulso de glucocorticoide cuando
utilizamos dosis mayor o igual a 250 miligramos, en equivalencia con la prednisona. Y ustedes tienen que saber cuáles son esas equivalencias también. Por ejemplo, la prednisona, que es el medicamento base, 5 miligramos de prednisona equivalen a 20 miligramos de hidrocortisona. Por ejemplo, si tenemos un paciente que estuvo en unidad de cuidados intensivos y por lo tanto necesitaban administrarle medicamentos endovenosos y dentro de ellos la hidrocortisona y estaban utilizando una dosis de 100 miligramos de hidrocortisona cada 24 horas. Sabemos que 20 miligramos equivalen a 5 miligramos de prednisona. Por lo tanto, 100 miligramos equivaldrán aproximadamente a 25 miligramos de prednisona. Igual con la dexametasona, que equivale a 0,75, que son las más utilizadas, ¿no? Esto, acordarse en qué momento tenemos que hacer el retiro del glucocorticoide. Normalmente un paciente puede recibir entre 10 a 14 días un glucocorticoide y si recibe entre 10 y 14 días se le puede suspender de manera brusca. Pero si sobrepasa este periodo de tiempo, el retiro de los glucocorticoides tiene que ser gradual. ¿Ok? Se puede ir disminuyendo cuando la dosis de glucocorticoide sobrepasa los 20 miligramos, es aproximadamente el 25% cada 2 semanas. Pero cuando ya llegamos a los 20 miligramos, se suele o se estila que el descenso tiene que ser aproximadamente 2,5 cada 2 semanas, aproximadamente o cada 10 días. Y cuando ya llegamos a una dosis mínima, como por ejemplo 5 miligramos o 7,5, nosotros tenemos que determinar tenemos que hacer un dosaje de cortisol. Si los valores de cortisol son mayores a 10 microgramos por decilitro, nosotros podemos detener esto o suspender la prednisona o el corticoide que estemos utilizando. Pero si vemos que el cortisol todavía tiene valores por encima, por debajo, disculpen, de los 10 miligramos, ya sea de los 10 miligramos, de los 10 microgramos por decilitro, se debe continuar todavía. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay todavía el eje a nivel suprarrenal todavía está inhibido, ¿ok? Todavía está inhibido. No, esto es más o menos el esquema de descenso de los glucocorticoides. Yo los dejo para que ustedes puedan verlo nada más, tengan conocimiento. Y los otros tipos de medicamentos que utilizamos son los famosos Farme o DIMARF o fármacos modificadores de la enfermedad que se utilizan. Las podemos dividir en dos grupos. En un grupo son los convencionales, los sintéticos convencionales y los sintéticos dirigidos. Y en otro grupo son los biológicos, anti-TNF u otros. Dentro de los sintéticos convencionales tenemos metrotexate, leflunomida, sulfasalacina, hidroxicloroquina. Y dentro de los dirigidos, los famosos, que inhiben la vía JAK-STAT, conocidos como tofacitinib y baricitinib. ¿Ok? Y dentro de los biológicos tenemos los famosos anti-TNF, como adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab y certolizumab. Y los otros que son los anti-CD20, como el rituximab, los anti-receptores de la interleucina 6, que hemos visto anteriormente, que es el tocilizumab, y aquellos que actúan a nivel de la interleucina 1, como son la anakinra. Y hay otros que utilizan a nivel de la activación de los linfocitos por el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el CTLA4, que es el abatacept.
Entonces, yo solamente le estoy dejando estos cuadros de referencia para que lo puedan revisar esto, pero sí quiero que sepan cómo es la clasificación de los medicamentos Farme y dónde actúan. Eso es muy importante. ¿Ok? Y dentro de los biológicos, pues tenemos los anti-TNF que ya les he mencionado. Infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab, que son los que tenemos. Y dentro de los otros biológicos, por ejemplo, el rituximab actúa a nivel de los linfocitos B. Por lo tanto, al bloquear a la actividad de los linfocitos B a través de actuar sobre en esta parte lo que es el CD20, impide que esto se diferencie a lo que es células plasmáticas y por lo tanto disminuye la producción de anticuerpos. El abatacept es una molécula que actúa sobre el CTLA4, también conocido como CD80, CD86, que es un receptor coestimulador. ¿Qué quiere decir? Si la célula presentadora de antígeno, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, lo lleva al linfocito T, en este caso el linfocito TCD4, pero si esta célula y o ya sea la célula presentadora de antígeno, no presenta estas moléculas coestimuladoras, como es el CTLA4 o también conocido como CD80 o 86, entonces no va a haber activación del linfocito T. También tenemos aquellos que actúan sobre el receptor de interleucina 1, como la anakinra, o aquellos que actúan sobre el receptor de interleucina 6, ya sea en la forma soluble o en la forma citoplasmática, que es el tocilizumab, ya aquellos que actúan sobre el receptor, o mejor dicho, en el TNF-alfa, que son adalimumab, etanercept, infliximab, que suelen ser los más conocidos. Ok, igual le dejo solamente para que tengan una referencia y hasta aquí sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo que desean saber o que no haya quedado claro. Chicos, ¿hay alguna duda, algo que no haya quedado claro? Bueno, si todo está claro, entonces hasta ahí quedamos, ¿ok? Repasen para su examen. Ya les comenté algunas cosas y mucha suerte, ya nos estaremos viendo, ¿no? Hasta luego.